Bienvenido a su programa La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro y el día de hoy queremos invitarle a quedarse unos minutos con nosotros en nuestro programa donde vamos a estar aprendiendo la manera bíblica de aprender a perdonar. Nuestro texto el día de hoy es Génesis capítulo 50. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 21. La historia de José es una de las historias más conocidas en la Biblia y la mejor historia para aprender a perdonar a aquellos que nos lastiman. Génesis capítulo 50, versículo 15 dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora le rogamos que perdones la maldad de sus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temas. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengas miedo, y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El creyente debe aprender a perdonar. Una de las habilidades más importantes en nuestra vida es el aprender a perdonar. Tristemente hay muchas personas que hoy no han soltado el resentimiento que tienen hacia una persona. Hay personas, matrimonios que no pueden hablar entre sí. Hay padres que todavía no perdonan a sus hijos. Hay hijos que tienen resentimiento en contra de sus padres. Hay personas, amigos que siguen separados por algo que pasó en el pasado y todavía no pueden perdonarse. Hay muchas personas lastimándose a sí mismas porque no pueden perdonar. Alguien dijo que el perdonar es soltar el derecho de la venganza que nos pertenece a nosotros. Hay muchas personas que no entienden que el perdonar no es olvidar, pero sí es soltar. Es soltar ese resentimiento que yo tengo contra alguien que me hizo mal. Es soltar ese odio que se empieza a brotar en mi corazón por una mala experiencia con una persona, por una decepción, por una traición, por un chisme, por un habla. Mire, esto es el perdonar. El poder yo decir, lo suelto, lo dejo en las manos de Dios y yo nomás me preocupo porque yo he perdonado. La pregunta para usted el día de hoy es: ¿usted ha aprendido a perdonar? ¿Puede pensar usted en alguna persona en todo el mundo en la que usted no la puede ver o que la consideraría un enemigo, o a una persona en todo este mundo que usted no puede saludar? Hay personas que no quieren perdonar. Hay personas que dicen: pastor, es que usted no sabe lo que me ha pasado, no puedo perdonar. Hay personas que dicen: pastor, si usted supiera lo que me ha pasado a mí, usted tampoco podría perdonar. Y mire, no quiero minimizar el dolor que otros le han causado a usted, pero sí quiero que usted recuerde que la palabra de Dios nos enseña que ante todas las circunstancias nosotros todavía podemos perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Cristo nos dice: usted puede perdonar. Así como Cristo nos perdona las ofensas que hacemos diariamente hacia Dios. Mire, constantemente rompemos la ley de Dios, constantemente defraudamos a Dios, constantemente hacemos enojar a Dios, constantemente le fallamos. Y aún así, todos los días, la misericordia de Dios llega a cada uno de nosotros. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, y nos perdona una y otra vez, Cristo dice: usted y yo, con la ayuda de Dios, podemos aprender a perdonar y soltar cualquier dolor que alguien nos haya causado a nosotros. Esto es exactamente lo que la historia de José nos enseña. Un hombre que era una representación de Cristo. Y la Biblia nos enseña, mire, José fue despreciado por otros como Jesús también fue despreciado. La Biblia nos enseña cómo José fue vendido por pocas piezas de plata, así como nuestro Señor Jesucristo fue vendido.
José fue lastimado, despreciado, vendido como esclavo. Se habló falso testimonio acerca de él, lo metieron a la cárcel. Y todo esto sucedió porque sus propios hermanos, aquellos que eran los más cercanos a él, lo despreciaron, lo vendieron, lo lastimaron y le causaron tanto dolor. La Biblia nos enseña que a pesar de todo lo malo que sus hermanos hicieron en contra de él, Dios lo puso como el segundo después de Faraón. Él tenía poder, él tenía la habilidad de vengarse de sus enemigos. Él tenía la habilidad de lastimar y castigar todo lo malo que sus hermanos le habían hecho. Sus hermanos estaban muy temerosos porque sabían todo lo malo que ellos habían dicho y hecho de él. Por eso ellos le piden misericordia a José. La Biblia nos enseña que José, pudiendo tomar venganza, él decidió perdonar. Mi amigo, esto es lo que quiero enseñarle a usted el día de hoy. A lo mejor personas cercanas a usted le han lastimado. Y mire, no hay dolor más fuerte que una persona cercana nos lastime a nosotros. Pero quiero decirle que con la ayuda de Dios, así como José perdonó, usted y yo también podemos perdonar a todos los que nos ofenden. Para esto tenemos que aprender las mismas 3 verdades que José aprendió para perdonar. La primera se encuentra en el versículo 19, note lo que dice la palabra de Dios. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José, mire, él pudo perdonar porque él entendía que su posición de él y la posición de Dios eran diferentes. José entendió la posición correcta. Él entendió que su posición, mire, no era el juzgar. Su posición no era el vengarse. Su posición no era el buscar el mal de sus hermanos. Su posición era: yo soy humano tal como lo tú eres. Mire, yo también me equivoco. Yo también he lastimado a otros. Yo también he hecho sin querer cosas que lastiman a otra persona. Yo también, mire, soy pecador tanto como ustedes lo son conmigo. Y así como Dios me ha perdonado a nosotros, mi responsabilidad es perdonarte a ti. Esto es lo primero que usted y yo tenemos que entender. Nuestra posición en este mundo no es juzgar. Porque honestamente, mire, usted y yo no podemos juzgar con un juicio correcto. No conocemos todo lo que está pasando. No conocemos las intenciones con las que una persona hizo lo que hizo. No conocemos por qué en realidad pasaron las cosas. Muchas veces, a veces tenemos un pensamiento y alguien nos dice más información y nos damos cuenta que estábamos equivocados. Esto pasa constantemente porque usted y yo no lo conocemos todo, pero mire, hay un Dios que todo lo conoce. Y dice la palabra de Dios que Él ve a los buenos y a los malos. Él conoce el camino de todos los que pasan. La Biblia nos enseña, Dios es el único justo que, mire, siempre tiene buen juicio. El único que puede juzgar. Lo primero que usted y yo tenemos que entender, si vamos a aprender esta gran habilidad de perdonar, es que el juicio no me toca a mí, el juicio le pertenece a Dios. Si alguien le lastimó, Dios va a juzgar, Dios lo ve, a Dios nada se le pasa, Dios no se queda dormido. Y la Biblia nos enseña que Él se va a encargar de juzgar a todos aquellos que lastiman a otros. Mi posición es perdonar, la posición de Dios es juzgar. Hay muchas personas que piensan mi posición es vengarme. Y esta, mire, es la naturaleza humana. Alguien me hace algo y como me tratas, te trato. Como me hablas, te hablo. Así quiero yo hacer las cosas. Pero la Biblia nos enseña que no debemos hacer eso. Nosotros debemos perdonar. Una vez el apóstol Pedro le comentó al Señor Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo de pasar por alto lo que otros me hacen a mí? El dolor que otros me causan a mí. ¿Cuántas veces, Señor, debo perdonarlos? El Señor Jesús dijo: 70 veces 7. Esto quiere decir que cada vez que alguien me ofende a mí, mi posición es perdonar y Dios se encarga de juzgar. Lo segundo que tenemos que entender es que mi posición no es vengarme. La posición de Dios es vengarse. Romanos nos enseña que de Dios es la venganza. Note lo que dice en el versículo 18 del capítulo 12 de Romanos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Mi responsabilidad, mi posición es buscar la paz con todos los hombres, nunca buscar pleito, nunca buscar vengarme. Dice la Biblia, en lo que queda en nosotros, siempre buscar la paz. Versículo 19, dice la Biblia, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice la palabra de Dios, la posición de Dios es que Él se va a vengar. Él va a analizar la situación, Él va a ver las intenciones del corazón, Él va a ver todos los hechos y Él va a decir, esta persona lastimó a esta persona y merece un castigo. Y Dios se encarga de castigarlo a ello. Y escúcheme bien, nadie castiga tan bien como Dios castiga. Dios sabe exactamente cómo castigar a una persona. Yo tengo 2 hijos. Y cada vez que uno de ellos se pelea, bueno, ellos quieren que yo discipline al otro. Porque ellos quieren ver esa venganza. Quieren ver cómo le duele a la otra persona, así como me dolió a mí. Pero mire, nuestro Padre Celestial no es así. Él quiere ayudarle al que fue lastimado y quiere ayudarle a aquel que lastimó. Y solamente Él sabe exactamente lo que los dos necesitan para crecer en esta vida. Recuerde esto, mi amigo. Nuestro trabajo no es el tomar venganza. Note lo que dice el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor Jesús nos está enseñando que nosotros debemos de vencer las cosas malas que alguien nos haga, no pagándoles mal por mal, sino con el bien. Si algún enemigo a usted le lastimó, dice la Biblia, cuando él tenga una necesidad, nosotros deberíamos de venir y tratar de ayudarle. Nosotros deberíamos siempre de tratar de hacer lo correcto porque es lo correcto y darle lugar al juicio de Dios y a la venganza de Dios. Para aprender a perdonar entonces, lo primero que tenemos que aprender es mi posición. Mi posición no es el juzgar. Mi posición no es el vengarme, eso le pertenece a Dios. Mi posición es el perdonar, el pagar todo lo malo que me hacen a mí con bien. Y dice la palabra de Dios, así es como la bendición de Dios está en nosotros y así como Dios nos cuida a nosotros. Lo segundo que tenemos que aprender acerca de José es responder con la actitud correcta. No solamente José entendía la posición correcta, pero él también entendía cuál era la actitud correcta que él debía de tener. Note el versículo 21. Dice la palabra de Dios, ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. La palabra actitud quiere decir la manera en la que nosotros estamos dispuestos a comportarnos. Y dice la palabra de Dios que José actuó de una manera que sus hermanos no pensaban que iba a actuar. Ellos pensaban, ciertamente nuestro padre ha muerto. Lo único que detenía a José de quitarnos la vida, de vengarse de lo malo que le hemos hecho, es que nuestro padre está vivo. Pero ahora que está muerto, él va a tomar venganza contra nosotros. Esto es lo natural. Ellos pensaron que esto es lo que iba a pasar. Por eso ellos vienen y le ruegan y le dicen, nuestro padre dijo, no cobres venganza sobre nosotros, perdónalos. Pero José tenía la actitud correcta. Él dijo, yo no estoy en lugar de Dios. Mi actitud debe ser el perdonarlos y cuidarlos. Nosotros debemos de cuidar la actitud con la que nosotros nos comportamos con nuestros enemigos. Muchas veces nosotros queremos vengarnos de nuestros enemigos. Muchas veces queremos que les vaya mal y empezamos a guardar ese resentimiento en nuestro corazón. A veces nosotros pensamos en nuestro corazón, ojalá les vaya mal. Pero dice la Biblia, esta no es la actitud que un cristiano debe tener contra aquellos que nos ofenden. La Biblia nos enseña la actitud que usted y yo deberíamos de tener. Es el orar por ellos, escucharlos y perdonarlos. Santiago capítulo 1, versículo 19 nos enseña, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La Biblia nos enseña que la actitud que usted y yo deberíamos de tener no es el enojarnos, no es el airarnos, no es el buscar venganza, no es el decir esto se hizo mal contra mí, no, sino el escuchar, el aprender a darnos cuenta, mire que las cosas no siempre son como nosotros pensamos. Y si nosotros aprendiéramos a escuchar, mire, muchas veces nos vamos a dar cuenta
que lo que pensamos que pasó en realidad ni siquiera fue de la forma que pensamos que pasó. La Biblia nos enseña cuál debe ser la actitud del cristiano. Primero, escuchar. Después, perdonar. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nota cómo la Biblia nos enseña, mire, si usted tiene una queja con alguien, si alguien le lastimó, si alguien le causó dolor, no es, mire, ir, confrontarlo, decirle: mira, me dolió, me lastimaste, y si no me pides perdón, no te perdono. No se trata de eso. El perdón habla más de nosotros que de ellos. Nosotros debemos perdonar para nosotros guardar nuestro corazón. No tiene nada que ver con que la otra persona nos pida perdón. Muchas veces hay personas que me dicen: pastor, yo lo perdono, pero no me ha pedido perdón. Mire, simplemente nosotros tenemos que entender que el perdón es nuestra responsabilidad, no la responsabilidad de ellos. Muchos no le van a pedir perdón. Mire, muchos no se van a sentir mal cuando le tratan mal a usted. Pero aún así usted y yo debemos perdonar, soportarlos y darnos cuenta que así como Cristo nos perdonó, así nosotros los perdonamos a Él. Algo que usted puede recordar todos los días son las fallas que tenemos contra nuestro Señor Jesús. Mire, Él nunca nos ha lastimado. Él nunca nos ha quedado mal. Él siempre está con nosotros. Él siempre tiene misericordia de nosotros y aún así nosotros le pagamos todo el bien que Él nos hace, a veces con mal. Pero nosotros nos acercamos a Cristo y Él nos perdona todo el tiempo. Ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Aunque nosotros hagamos bien siempre a una persona y ellos nos paguen con mal, usted y yo debemos perdonar. La palabra de Dios alguna vez nos dijo que así como nosotros perdonamos a nuestros enemigos, Dios nos perdona a nosotros. Y si no los perdonamos a ellos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Para mí es muy importante mi relación con Dios y es más importante que el tener un resentimiento con alguna persona. Nuestra actitud debe ser el perdonar. La Biblia nos enseña que nuestra actitud debe ser pagar el mal con el bien. Génesis 50:21 dice la Biblia: ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Nota lo que José hizo. José dijo: no solamente no voy a tomar venganza, no solamente no los voy a castigar, no solamente voy a buscar la forma de pagarle todo lo malo que ustedes han hecho conmigo. No, él dijo: es más, voy a ir un paso más allá del perdón. Voy a perdonarlos y después voy a cuidarlos. Y no solamente a ustedes, pero también a sus hijos. ¿Se imagina usted el poder aprender la habilidad de perdonar a tal grado que usted y yo no solamente decimos: ya no tengo resentimientos contigo, he soltado el enojo, he soltado el resentimiento, pero ahora quiero hacer cosas buenas por ti, quiero orar por ti, quiero ayudarte en los problemas económicos que tienes, quiero ayudarte a acercarte a Dios, quiero ayudarte, mira, no solamente a ti, pero también a tus hijos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. De esa forma es la que Dios quiere que usted y yo perdonemos. Que soltemos, mire, todo resentimiento, todo dolor, de tal forma que sinceramente podamos amar a nuestros enemigos. Finalmente, lo último que nos enseña José acerca del perdón es no solamente la posición correcta, la actitud correcta del perdonar, pero también cuál era la motivación correcta. ¿Qué motivaba a José a querer perdonar a aquellos que, mire, siempre le trataron mal? Siempre buscaron su mal, pero ¿qué motivaba a José a perdonarlos? Note lo que dice el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire, José se dio cuenta de esto. Su motivación no era el que ellos se sintieran mal, no era el que a ellos le fuera mal. La motivación de José era el darse cuenta que Dios era el que estaba en control de toda la vida de José. Miren, nadie puede cambiar el rumbo de la vida que Dios le ha puesto para usted. Nadie le puede robar las bendiciones que Dios ha puesto para usted. Miren, lo único que puede robarle a usted las bendiciones que Dios ha preparado para usted es el odio, el resentimiento en nuestro corazón para buscar venganza. Por eso lo mejor que el cristiano puede hacer para recibir la bendición de Dios es el perdonar y seguir caminando en la voluntad de Dios. Todo lo malo que sus hermanos pensaron contra José,
todo lo malo que le hicieron a José, el despreciarlo, el ponerlo en un foso, el venderlo como esclavo, el que él terminara en la cárcel por una acusación falsa, en que en la cárcel se olvidaran de él. Todo esto, mira, parecían malas noticias todos los días, pero lo que ellos no se daban cuenta es que todo lo malo que ellos le hicieron a él, simplemente lo aventó a una autopista, mira, la bendición de Dios. Muchas veces lo malo que otros piensan hacernos a nosotros, ellos no se dan cuenta, pero Dios lo orquestra de tal forma que en lugar de hacernos daño, mire, nos hace más fuertes. Nos hace mejores, nos da mejores bendiciones, nos hace crecer como persona, nos ayuda a crecer espiritualmente. Eso es lo que nadie le puede robar a usted. Las bendiciones que Dios tiene para usted. ¿Cuál es la motivación de perdonar? Que Dios siempre está en control de todas las cosas. Mis enemigos no controlan mi futuro. Mis enemigos no controlan las bendiciones que Dios tiene para mí. Mis enemigos no deben controlar mis sentimientos. Mis enemigos no deben controlar lo que siente mi corazón. Dios, mire, nos ayuda a perdonar. Aprenda a perdonar. Tenga la motivación correcta. No solamente José tenía la motivación de perdonar porque sabía que Dios estaba en control, pero mire, él tenía la motivación de perdonar porque sabía que todo lo que le estaba pasando a José era permitido por Dios para un propósito. ¿Sabe usted que Dios tiene un propósito para todo lo que le pasa a usted? Hay muchas personas que piensan que a Dios lo agarra, mire, en pregunta. Hay muchas personas que piensan que a Dios lo agarra en curva lo que nos está pasando a nosotros. Como que alguien, mire, puede hacer algo y se le va a pasar al Señor y vamos a perder alguna bendición. Vamos a perder algún rumbo en nuestro camino, pero la Biblia nos enseña, mire, todo tiene un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene el gran poder de cambiar lo que ha sido diseñado para atacarnos y cambiarlo y transformarlo completamente para que sea algo diseñado que nos ayude a nosotros. Se da cuenta que todo lo malo que le pasó a José, Dios dice en la Biblia, todo el mal que ellos procuraron contra él, Dios lo cambió para bien. ¿Para qué? Para hacerle lo mejor a ese pueblo, para salvar a Egipto de la hambruna, para salvar a sus hermanos de la hambruna. Si José no hubiera aprendido a perdonar, muchos de los propósitos de Dios, muchas de las bendiciones de Dios, José no las hubiera experimentado. Hay muchos que están tan consumidos en cobrar venganza, en lastimar a otros. Muchas personas no se dan cuenta que algo tan importante es perdonar, porque esto nos impulsa a llegar al propósito de Dios para nuestra vida. Finalmente, la Biblia nos enseña que José estaba motivado a perdonar porque él entendía que Dios es el que lo bendice. Note lo que dice el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mucho de lo que otros quieren robarle a usted son las bendiciones de Dios. Mire, las personas que le odian a usted, que hablan mal de usted, quieren que le vaya mal a usted, que Dios no le bendiga. Pero escúcheme bien, nadie le puede robar las bendiciones que Dios tiene para usted. Si usted aprende a perdonar. ¿Alguien le lastimó? A lo mejor un esposo, a lo mejor una esposa, a lo mejor un patrón, a lo mejor un hijo, a lo mejor alguien en la iglesia, a lo mejor un amigo. A lo mejor la persona más cercana a usted le traicionó y le lastimó. Le invito hoy a que aprenda a perdonar. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa La Palabra de Verdad, donde nosotros aprendemos porciones de la palabra de Dios que nos ayudan a nuestro diario caminar. Nos encantaría que usted nos visitara algún día y experimentara nuestros servicios de una forma presencial. Cada domingo a las 10 de la mañana, a las 12 del día o a las 7 de la noche, nosotros exploramos la palabra de Dios y aprendemos cómo crecer espiritualmente en los caminos del Señor. Si usted gusta venir a algunos de nuestros servicios presencialmente, póngase en contacto con los teléfonos que tenemos en pantalla. Si usted tiene alguna petición de oración, me encantaría orar por usted. Por favor, déjenos saber su petición de oración llamando a los teléfonos en pantalla o mandándonos un mensaje a los teléfonos en pantalla. Si nosotros podemos hacer algo por usted, mire, ayúdenos a comunicarse con nosotros para que nosotros podamos comunicarnos con usted y ayudarle en cualquier forma espiritual que nosotros podamos ayudarle. Nos encantaría tenerlo con nosotros. Gracias por escuchar. Soy el pastor Samuel Robles y no se olvide de visitar la Iglesia Bautista Bíblica El Faro.